sigue trabajando para llevar las ganancias generadas por la venta de sus productos a más de 430 organizaciones sociales y a los más de 500 programas dirigidos a personas en vulnerabilidad. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. ¿Vieras que en el banco me dieron un billete nuevo? Uy, a ver, ¿y qué tiene diferente? El cajero me dijo que vinieron con seguridad de última generación, que además del relieve en los retratos y las figuras que cambian de color al girarlas, ahora todos tienen una ventana transparente. Ah, sí, mira. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Y recuerde, al recibir billetes siempre toque, mire y gire. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días. Le damos los buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días para don José Bustos y Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente nuestro saludo para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, aquí en vivo. Hoy 28 de diciembre estamos transmitiendo en vivo para ustedes, para que inicien la semana con su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Y en esta semana les tenemos una serie de programas que realmente merece, como todos los días, pero en estos días al finalizar el año pretendemos traer con ustedes una reflexión acerca de diferentes temas nacionales. Es el caso de hoy, que ya en breve lo vamos a presentar a nuestro invitado. Antes recordarles que ustedes pueden participar, como lo hace el buen amigo Hakuna Matata, a través de nuestro WhatsApp 83414142. Si ustedes todavía no tienen todavía nuestro número de WhatsApp en sus contactos telefónicos, agréguelo ahí para que pueda participar. Nos interesa mucho promover la participación ciudadana, así es que agréguenos Programa Horizontes, WhatsApp 83414142 para recibir sus reportes de sintonía desde cualquier parte del país y desde fuera de nuestras fronteras también, marcando el 506-83414142. Igualmente les recordamos que si tiene que apartarse de su aparato de radio y no nos puede seguir escuchando a través de 96.3 Centro para todo Costa Rica, puede hacerlo ingresando a nuestra página en Facebook. De paso, ingrese a nuestra página de Facebook, dele seguir, dele me gusta, Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, así estamos. En Facebook, síganos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y todos los días le dejamos ahí un link para que usted nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o en su teléfono en cualquier parte del mundo. Bien amigos, hoy 28 de diciembre, realmente estamos a muy pocos días de finalizar el año y no sabemos qué nos depara el 2021, así como no sabíamos cuando hace un año hacíamos este tipo de reflexión qué nos iba a deparar el 2020. Muchísimo menos íbamos a saber de la afectación que iba a tener
en el mundo el COVID-19 y cómo nos cambió la vida a nosotros los costarricenses y al resto de ciudadanos del mundo. Pero hay ciertas situaciones con las que también en el entorno ya más nacional, más nuestro, con las cuales se convive y se sobrevive, y más o menos, como decía, lástima que la usó en ese sentido, el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, primer presidente que llevó el PAC a la presidencia de la República, decía, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Bueno, nosotros podemos decir hoy, 28 de diciembre, en vivo, acá en Horizontes, que la vemos venir, y que creo que el actor principal no sabe bailar, por lo tanto, probablemente cuando no se sabe bailar, nos llevamos uno que otro majonazo, nos llevamos uno que otro hasta burlas o llamadas de atención para que aprendamos correctamente. Nos referimos a la situación que se viene presentando durante este 2020 con la administración de don Carlos Alvarado Quesada: bateos, jonrones, improvisación, falta de capacidad, falta de equipo, un rejuntado en el gabinete, deserciones, bajas, renuncias, pifias como las de acueductos alcantarillados, alcahuetería al sostener algunos funcionarios que no dan la talla. Ojalá todos fueran Rodolfo Méndez, lo digo no en el sentido políticamente, no vamos a entrar en eso, pero sí por lo menos don Rodolfo Méndez a sus más de 80 años ha demostrado que se arrolla las mangas y pone a trabajar un ministerio que creíamos que ni existía. Solamente cuando uno pasaba ahí por Plaza González Víquez veía un edificio que decía Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Bueno, parecía que no existía, lo puso a trabajar. Igualmente, ¿por qué no decirlo también en el Ministerio de Seguridad Pública? Las cosas han cambiado, que hay que cambiar más en este y otros ministerios, estamos claros, pero hay otros ministerios que realmente, además del ridículo y la pérdida de tiempo y el desperdicio de dinero, no han hecho absolutamente nada. Es más, hubieran hecho mejor algunas personas, algunos jerarcas, si nunca hubieran llegado a la silla que ocupan hoy día en el gabinete de don Carlos Alvarado Quesada, porque ha estado la improvisación, el bateo y la incapacidad en muchos casos, tanto en el gabinete como en algunas instituciones tipo acueductos y alcantarillados. Ridículo internacional, ridículo nacional, demandas internacionales hipermillonarias que tenemos que pagar ahora todos, y sencillamente la exfuncionaria hoy día renuncia, se va, ¿y qué? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga la improvisación? Ustedes y nosotros. Para hablar sobre ese tema hemos invitado hoy a nuestro buen amigo, el doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, para que él nos ayude a hacer una reflexión, a entender cuál es el balance de la estadía. Algunos dicen que no hay que hablar de la administración porque no se ha administrado nada, digamos, de la estadía de Carlos Alvarado Quesada en la presidencia de la República y quienes en este rejuntado le han venido a acompañar. Bienvenido, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy 28 de diciembre, transmitiendo en vivo para todo Costa Rica y más allá de Costa Rica a través de nuestra página en Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Bienvenido, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, a Horizontes. Gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, Edgar. Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos están escuchando. Parece mentira hoy precisamente que es el Día de los Inocentes. El gobierno nos ha agarrado inocentes, pero no solamente hoy, prácticamente desde que inició la gestión. Uno de los problemas graves que yo señalo con respecto al gobierno es la que usted ya lo acaba de mencionar, es primero la improvisación. Segundo, la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque se habló en su momento de un gobierno de unidad nacional y sin embargo no fue tal unidad nacional, sencillamente hubo una alianza con ciertos sectores neoliberales, fundamentalmente del Partido Unidad Social Cristiana, y una alianza de ciertos sectores del PAC que responden a intereses de izquierda con el partido Frente Amplio.
Y fuera de eso, el resto de los actores del país, el resto de los grupos de presión, el resto de las personas que tienen capacidad, como por lo menos para ser consultadas, en ningún momento lo han sido. Y hay una cosa muy delicada al respecto, y es el hecho de que este es el segundo mandato seguido del Partido de Acción Ciudadana. Es decir, ellos no podían alegar falta de experiencia, ellos no podían alegar ignorancia de cómo estaba la situación. El mismo presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, había sido funcionario en el gobierno anterior, había ocupado una presidencia ejecutiva, había sido ministro de Trabajo, había estado en el IMAS, en el Centro Mixto de Ayuda Social, conocía los temas de pobreza, conocía los temas relacionados con la pobreza, o creemos que los conocía, porque el tema de la pobreza se relaciona prácticamente con todo en el país, porque hay una relación directa entre desarrollo de infraestructura, entre acceso a servicios básicos, seguridad ciudadana, educación, que afectan directamente a la población más pobre del país. Una población que nosotros hemos mantenido constante y que ya supera el 20% de los habitantes del país. Y eso es preocupante, porque en los últimos 25 años, a nivel mundial, la pobreza venía disminuyendo. O sea, tenemos un año atípico por el tema de la pandemia. Sin embargo, en Costa Rica no disminuía. Y no disminuía ni con los gobiernos del PAN, ni con los gobiernos de Liberación, ni con los gobiernos de la Unidad. Y más bien se ha acrecentado ahora el problema, porque no solamente el sector de pobreza, sino que dentro de la pobreza, el tema de la pobreza extrema es muy, muy preocupante a nivel nacional. Si nosotros tuviéramos que analizar lo que ha ocurrido, usted lleva mucha razón al decir improvisación, porque el presidente es una especie de director de orquesta, pero es un director de orquesta, en el caso nuestro, que no entiende cómo puede hacer funcionar correctamente a la orquesta, no sabe colocar a los diferentes instrumentos o a las personas capaces de manejar los diferentes instrumentos, y evidentemente no tenía una partitura, es decir, ha habido muchísima improvisación. Y sobre todo que hay un tema muy interesante, se habla mucho cuando se hace campaña política de los programas de gobierno. Yo tengo que ser honesto, en la experiencia mía, habiendo estado en altos cargos, le voy a decir y le voy a ser sincero, cuando uno llega al cargo, cuando uno lo ocupa, ahí es donde realmente se da cuenta de cómo está la situación de la oficina a cargo suyo, del ministerio, del viceministerio. Entonces, ¿qué ocurre? Uno tiene que tener la capacidad de adaptarse, de adecuarse y modificar lo que sea necesario, pero es necesario actuar y hacer, que esa es la función del Poder Ejecutivo. Y más allá de los programas de gobierno, nosotros como país tenemos un programa de gobierno, una hoja de ruta que se llama Constitución Política. Si uno respeta la Constitución Política, mucho del trabajo ya sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. El problema es que además en este gobierno, una de las cosas que más lo ha caracterizado en el último año ha sido precisamente el irrespeto a la Constitución, porque a la luz de la pandemia se han tomado decisiones muy oscuras, como por ejemplo aprovechar una serie de decretos en materia de salud para limitar las libertades públicas, para limitar la libertad de tránsito, para limitar la libertad de trabajo, la libertad de comercio. Es decir, ha habido un abuso y un irrespeto de la Constitución, prohijado además por la Asamblea Legislativa, que no ha tenido el carácter, la fuerza y la coherencia para decirle al presidente: no señor, los decretos no pueden estar por encima de la Constitución. Hay un mecanismo contemplado en la Constitución para este tipo de emergencias y no se ha cumplido y no se ha respetado. A lo que tenemos que sumar que el otro poder de la República, el Poder Judicial, no ha sido coherente, porque lo único que en lo que ha destacado el Poder Judicial a la hora de oponerse al gobierno es cuando protege intereses propios. Y esto no lo digo por los judiciales, lo digo por los magistrados. Básicamente la Corte Plena y la Sala Constitucional no han sabido atender como debieran los temas de derechos humanos, los temas de libertades públicas en el país, y solamente han levantado un poquito la voz cuando les ha afectado directamente algunos temas muy sensibles para ellos. Entonces nosotros estamos en una situación sumamente compleja como país, porque en estos momentos tenemos unos índices, según los estudios estadísticos,
que se han dado a conocer, tenemos un desempleo que supera ya el 24%. Y si tomamos en cuenta la manera de medición que se aplica para esto, en realidad tenemos un poco más, posiblemente tengamos más del 30% de desempleo. A esto tenemos que sumarle una gran cantidad de personas que en este momento no están realmente empleadas, sino que están subempleadas, porque ha permitido la disminución de las jornadas laborales, incluso la suspensión de los contratos. Entonces hay una enorme cantidad de gente que no le ha podido hacer frente a la situación laboral para producir sus ingresos, para hacerle frente a sus obligaciones. Y si bien en algún momento se habló de que se iban a dar algunas amnistías, se iban a dar algunos periodos de gracia, una extensión de los plazos, por ejemplo, para cobrar ciertas deudas, eso no ha sido así, porque muchísimo del endeudamiento que tiene la clase media y la clase media baja y la clase baja de este país, que para poder tener algo necesita endeudarse, lo tiene con sector privado, con empresas incluso que venden electrodomésticos, por ejemplo, Línea Blanca y otros, préstamos rápidos con algunas empresas que en realidad no son empresas de préstamos, son verdaderas garroteras, porque los intereses que cobran son descomunales. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que estamos ante una situación que se ha agravado, la falta de empleo, la falta de recursos para hacerle frente a las obligaciones, más la presión que sostienen estas empresas para cobrar esos dineros, y están llevando a la gente a cobros administrativos y cobros judiciales, y eso está provocando no solamente una saturación en el sistema jurídico, el problema es que está causando un problema social gravísimo, gravísimo. Le podría decir además, Edgar, que a mí una de las cosas que me preocupó fue la improvisación desde un principio, porque la pandemia, el primer caso que tuvimos fue el 6 de marzo. Correcto. Y el 16 de marzo se dictó el decreto sanitario. Vea, la verdad es que todo el mundo sabía que había alguna situación delicada y ya se hablaba de pandemia desde diciembre del año 2019, y en enero ya era Vox Populi, que era nada más una cuestión de tiempo que llegara. Sin embargo, se esperó hasta último momento, y cuando iniciamos con una serie de improvisaciones a nivel precisamente del sector salud. A pesar de que ya había países que le estaban haciendo frente a la situación, de que habían demostrado que había cosas que servían y que no servían, aquí, por ejemplo, se nos dijo durante varias semanas que no había que usar mascarilla, cuando la mascarilla es una cosa importantísima. Se aisló totalmente la población sin que tuviéramos realmente casos. Afectó esto directamente a la economía, lo cual ha provocado una crisis aún mayor en un gobierno que además venía con un altísimo problema de manejo de la economía, porque seamos honestos, con o sin pandemia, este gobierno ha fracasado en los temas de recaudación fiscal. La ley fiscal no ha servido para nada prácticamente, no vino a solucionar los huecos que había. No ha mejorado el tema de exportaciones e importaciones, no ha mejorado la balanza internacional de Costa Rica, no ha mejorado el tema vital, importantísimo de la reactivación económica. Se cerraban sus trabajos. Entonces, ¿qué ocurre? En toda esta situación, encima llegan y dictan a otras y a locas, y aíslan totalmente a la gente, la dejan encerrada en la casa y la dejan sin producir. El efecto del aislamiento de marzo y abril, donde no era necesario tener al costarricense aislado, lo estamos sintiendo ahora de una manera brutal en todo lo que es el sistema laboral y el sistema económico. Después no se tomaron medidas a tiempo con respecto al tema de las fronteras, porque cualquiera que conozca un poquito de temas migratorios, es más, basta con ser costarricense para conocer las costumbres que tienen nuestros hermanos nicaragüenses. Uno sabe que nosotros tenemos una gran cantidad de nicaragüenses que viven en el país y trabajan aquí, pero uno sabe que cuando llega la Semana Santa, el Día de la Madre, cuando llega el 8 de diciembre, cuando llegan las fiestas, esta gente se traslada de forma masiva hacia su país. Y el Día de la Madre en Nicaragua se celebra en mayo, no se celebra como nosotros en agosto. Entonces uno sabe que hay grandes desplazamientos de nicaragüenses que van y que vienen. Y en ese momento no se tomó ninguna previsión para haber hecho un cordón sanitario precisamente en la zona de frontera y haber controlado un poco más. Porque recuerde que los picos altos empezaron precisamente después de la Semana Santa con el nicaragüenses,
que llegaban a la frontera, cruzaban legal o ilegalmente, pero ya por llegar al Valle Central ya esto ya era imparable. Entonces ahí hubo también mucha improvisación. Hay un tema también que yo quería tocar y que me preocupa mucho, y es el tema de la seguridad ciudadana. Yo si bien reconozco que ha habido éxitos en el tema de decomiso de drogas, grandes cargamentos y todo, que es un trabajo básicamente de inteligencia hecho con apoyo de países extranjeros y nuestra propia gente. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es el alto índice de homicidios que ha superado por segundo año consecutivo. O sea, cada vez tenemos más homicidios. Permítame, don Walter, permítame. Ajá. Que está entrando usted en un tema donde quiero escucharlo y todos queremos escucharle con muchísima atención, sin interrupciones. Permítame ir a una pausa para no interrumpirlo, porque el tema de la seguridad que usted muy bien conoce, muy bien maneja, por su profesión, por su doctorado en Derecho, además de que ha ocupado cargos importantísimos en la administración pública desde el Ministerio de Justicia y en otros cargos a nivel internacional, creo que podemos aprender muchísimo de usted. Permítame ir leyendo algunos de los mensajes que han venido y les recuerdo, amigos, estamos transmitiendo en vivo hoy 28 de diciembre, usted puede participar acá en Horizontes, hacer su reporte de sintonía, opinar en cuanto al tema, dirigirle su consulta, su aporte a nuestro invitado, el doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp 83414142. Agréguenos a sus contactos telefónicos 83414142. Dice por acá Soy la M, dice buenos días, los estoy escuchando en el bus a través de la página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Excelente la transmisión, no se pierde, y voy poniéndole atención al doctor en Derecho. Los felicito, muy bueno el programa Horizontes. Aquí vengo desde un bus de Heredia para San José, muy bien. Hakuna Matata, dice por acá, dice... Por otro lado, el PAC es muy coherente en algunos temas. Unos son incompetentes en forma consistente. Son unos incompetentes en forma consistente, lo que dice Hakuna Matata. Sobre los comentarios de don Walter Rubén, completamente acertados. El tema de seguridad, el asunto de la reforma de armas, solo sirvió para limitar a los que van a misa y cumplen las reglas, dice Hakuna Matata. Muy buena la reflexión. El buen amigo Ramsés dice, saludos, don Edgar, buena introducción. No sabe bailar y mucho menos sus acompañantes, equipo de gobierno. Muy mal este quinceañero. Si no se hace algo, el PAC estaría en una segunda ronda en las próximas elecciones. Dios mío, no asuste, Ramsés, no asuste, por favor. Un abrazo a usted y a don Walter. Ramsés Rojas Peraza, gracias Ramsés por su comentario, gracias por participar en Horizontes. Luego tenemos otro comentario a través de nuestro WhatsApp 83414142, en este caso es del licenciado Marco Badilla Chavarría, especialista en temas de migración. Dice, buenos días, un saludo desde Heredia, interesante como siempre el tema, aquí atento escuchando al ameno y respetable doctor Hernández, le dice el licenciado Marco Badilla Chavarría. Doña Anabel Silevsky dice desde Cartago, buenos días, conectadísima, dice, muy bien, gracias. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros nos envía una información que ahora vamos a analizar y revisar una vez que terminemos el programa, gracias. El amigo Roiner Moya hace su reporte de sintonía también. Doña Marta Guzmán, es que le cambió el apellido, seguramente estaba repetido, o le hizo una pasada ahí en su registro de WhatsApp. Doña Marta Guzmánes, así escribe, doña Marta Guzmánes, dice por acá, este gobierno ha demostrado la ineptitud. El presidente es una persona que definitivamente no había manejado absolutamente nada. Llegó y se presentó a diferentes dependencias, pero no tiene logros. Que muestren los logros. Los logros de Carlos Alvarado son esto, el desastre de Costa Rica. Antes de esto nunca hizo logros, ni como asesor parlamentario donde fue compañero, fue compañero de un hijo mío en la Asamblea Legislativa. Se distinguió por no hacer nada más que andar, voy a ponerlo en términos bonitos, andar
a la par de don Alberto Salón cuando fue su asesor parlamentario, pero por lo demás logros no tiene, además de ser una persona que logró conectarse bien para llegar a ser presidente, pero logros nunca. Y en cuanto al desastre de acueductos y alcantarillados, ¿quién lo va a pagar? Desde luego que nosotros, ni la que salió, ni el gerente que se queda, ni el diputado que mantiene a su hija ahí con un proceso que ha sido muy cuestionado a la hora de ser contratada. Bueno, está un poco molesta la señora. Igualmente por acá vamos a ver Carlos Vega nos dice desde Alajuela, en sintonía del programa Horizontes, gracias amigos por traernos programas en vivo en estos días de Navidad. No, con mucho gusto, 28 de diciembre transmitiendo en vivo, dice don Carlos Vega. Excelentes las exposiciones y las reflexiones del doctor Walter Rubén Hernández, me parece muy bien lo que se está diciendo. Si se puede llamar gobierno, nunca tuvo capacidad, y lo que es peor, y me gustaría que ingresen, que les ingrese este tema, bueno, que ingresen, seguramente que traten este tema. Dice, hay que tomar en cuenta que Carlos Ricardo Benavides se había hecho una maleta con este gobierno, es decir, estaban cogobernando. Ahora, como tiene aspiraciones políticas, él y algunos otros de Liberación se desmarcan de esta disque administración. Don Olger Rivera dice, saludos don Edgar, saludos a su invitado, buen día desde Tres Ríos. El doctor Eduardo Blanco Umaña dice, qué bueno doctor, muy bien, muy merecidas, dice, saludos, aquí de vacaciones, pero bien pegado, tomando cafecito y escuchando Horizontes. Un abrazo al doctor Eduardo Blanco Umaña, trabajador de la salud, a él y a todos sus compañeros médicos y todos los trabajadores de la salud. Nuestro abrazo y agradecimiento por permanecer en sintonía de Horizontes. Don Sheldon Hasentine, nacido en Inglaterra, costarricense de corazón, dice, pegadito con Horizontes, también dice don Sheldon. Vamos con el último, Giovanni Vargas dice, aquí con mi familia. Bueno, rumbo a la playa, ojalá que vaya así con la familia, respetando la burbuja y que se mantenga muy bien. Don Giovanni nos dice, vamos en el vehículo, el que escribió es mi hijo, así es que vamos con todas las medidas de seguridad. Un saludo para todos los oyentes de Horizontes, muy bueno el programa, aquí vengo con carajillos y los que no somos tan carajillos, muy bien, que Dios los acompañe. Vamos a una pausa, acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy, repito, por si usted llegó tarde, conversando con el abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, resultados de la gestión de gobierno de Carlos Alvarado en el 2020, y algunos nos han mandado a decir que por qué decimos gobierno. Resultados de la estadía, es lo que me dicen que diga, de la estadía de Carlos Alvarado en Zapote. Vamos a una pausa, acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Renuncias, bajas, poca efectividad en la labor, pifias como las de acueductos, con demandas internacionales en millones de dólares que nadie paga, a no ser que sea usted, nosotros y todos, y algunos siguen sin pagar impuestos porque este es el deporte nacional, pero ya sabemos que algunos aquí después les hacen arreglos de pagos de 5,000 millones, de 3,000 y resto de millones, y algunos otros inclusive reciben inversiones del ROP, régimen obligatorio de pensiones, de hasta 13,000 millones de todos los costarricenses sin haberle pedido permiso a los costarricenses. Vean ustedes lo que es la belleza de estos administradores. Vamos a una pausa. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Imagínese usted con sillas, sombrilla de sol, parrilla y todo lo de beber listo en la playa, y ¿qué va? Se viene una tormenta repentina. ¿Qué hace? ¿Se pone a soplar duro para alejarla? ¿Se hinca a rezar? ¿O se pone a llorar por tener que alterar sus planes? Bueno, yo he visto un matrimonio pasado por agua en que novia y madrinas con las faldas alzadas han tenido que correr ante impresionante aguacero, y no he visto hasta ahora a nadie intentando ignorar o detener la tormenta o la rayería. Así que, llamando a la lógica, lo mejor es que evaluemos la situación actual y lo que se ve venir para el 2021, porque como analogía, estamos en un tremendo aguacero nacional y se escuchan los truenos venir cercanos. Seamos positivos, no irresponsables. Se puede sobrevivir a la tormenta.
Lo demuestran la inmensa cantidad de barcos que navegan de aquí para allá, pero tomando las precauciones del caso. Si suenan truenos de devaluación o inflación, maneje sus recursos con cuidado. Si del desempleo dicen que no bajará pronto, pues a cuidar del trabajo quien lo tiene. Ante viajes lejanos, recordemos que países de primer nivel como Alemania o similares están tomando medidas fuertes para evitar la pandemia. Nada de pensar que esos europeos son tontos, que creen en un virus que no existe, o que nuestro país es de otro planeta y su salud y economía no se afecta. En fin, alégrese si está con sus seres queridos y amorosamente piense en los demás. Hay que cuidarse unos a otros. La tormenta no pasa fácil, pero nuestra actitud ayuda a sobrellevarla. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Este año, la Junta de Protección Social aprobó la suma de 200 millones para la Organización Neurológica de Atención Integral María Auxiliadora. Estos recursos ayudarán a comprar terreno para mejorar las instalaciones que niños y niñas requieren para recibir terapia física, de lenguaje y ocupacional. La Junta sigue trabajando para llevar las ganancias de venta de sus productos a más de 430 organizaciones sociales y a los más de 500 programas dirigidos a personas en vulnerabilidad. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Banco Central de Costa Rica emitió nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificarlos, toque el relieve en el retrato del personaje. Mire la transparencia a través de la ventana en todas las denominaciones. Gire y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color de verde a azul. Acostúmbrese a revisar los billetes. Más información en www.bccr.fi.cr. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy, 28 de diciembre, nos acompaña el doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Con él estamos hablando acerca de lo que algunos de los oyentes de Horizontes me han corregido. Nosotros pusimos el título Resultados de la gestión de gobierno de Carlos Alvarado en el 2020. Y los oyentes me están diciendo que no hablemos de la gestión de gobierno, que hablemos de la estadía de Carlos Alvarado en Zapote durante el 2020. Bueno, aquí se respeta la libertad de opinión siempre y cuando sea con respeto. Así es que no vemos ningún problema en cambiarle, llámelo usted como quiera llamarlo. Don Roy Blanco, policía, nos dice, en la cuestión de seguridad ciudadana se han logrado trabajos que se deberían hacer continuamente, no inventar mega operativos sabiendo que ese es nuestro trabajo, intervenir así en un país que se nos va de las manos en la delincuencia. Desgraciadamente, anoche con un asesinato en Escazú se pasó la cifra del año pasado. Faltan infinidad de reformas en las leyes y pago de condenas y no les dio la gana realizarlos, o será que no les convenía hacerlas. Saludos y gracias a todos. Roy Blanco, quien es un policía. Gracias por su valentía y por su comentario, Roy. Le agradezco mucho la participación en Horizontes a nombre de todo el equipo. Dice
La licenciada Glenda, que hace días no la veíamos escribiendo, dice por acá, excelente expositor. ¿Podría preguntarle cómo va el asunto del partido político que está formando el doctor Walter Rubén Hernández? Saludos respetuosos, licenciada Glenda. Gracias, Glenda, por escribirnos y por recordarnos, y ahora vamos a hablar sobre ese tema. Igualmente, Marielo Robledo dice, en sintonía, como todos los días. Un amigo por acá dice, por acá, el norteño CR, el norteño, buen día, tiene razón en lo que dice el experto doctor Walter Rubén, esto que le pasó a mi país es la peor aventura política de este PAC y respetan la Constitución, el gobierno, el mandato de un juez contra la restricción vehicular que solo sirve para cobrar multas abusivas, donde el ministro de Hacienda no sabe de economía. El ministro de Salud solo ocurrencias porque es un veterinario, dice por acá, yo creo que no, yo creo que es médico. Médico para la salud humana, y la gente de este país aguanta como un rebaño. Saludos desde saludos desde San José, Ana María Navarro. Mis respetos, Ana María, y gracias por escribirnos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Álvaro López nos dice, González, saludos, sepamos ser libres, no siervos menguados. Saludos a todos los amigos míos de ANEP, dice Álvaro López. Ok, perfecto. Cristian Arce dice, pandemia, modo político, sí existe, pero el gobierno garrotero que siguió aprovechando para cerrar negocios y así hacerse del poder. Cristian Arce, un mundo alienado políticamente, es la opinión de Cristian Arce. Dice, bueno, vamos acá, dice... Doña Anabel nos dice por acá, dice doña Anabel Retana, no es Sileski, doña Anabel Retana dice, excelente la exposición, vamos a ver qué nos dicen el tema de seguridad, y sí, me interesan mucho las nuevas opciones, no votemos nunca más por el PAC, yo me arrepiento, dice doña Anabel. Doña Carmen Antillón, economista que está desayunando allá en Escazú, dice, buenos días, aquí aprendiendo y reflexionando de lo que dice el doctor Hernández. Me parece muy interesante esto del desastre. Lamentablemente, hasta que no se reformen las leyes y la ineptitud y algunos otros males como la corrupción que se entronizan en los diferentes poderes y que tengan que pagarlos ellos de su bolsillo, seguirán habiendo personas que las mantienen en el cargo, no sabemos por qué, como es el caso que han mencionado ustedes de acueductos. Eso es una barbaridad. Si usted suma los miles de millones de dólares que se perdieron en acueductos con una persona que continuamente el presidente abrazaba y decía, tiene mi respaldo, tiene mi respaldo, tiene mi respaldo. ¿Por qué será? ¿Será porque hay algunas empresas embotelladoras de ciertos productos que desde ya quieren monopolizar el asunto del agua, como se ha hecho desafortunadamente en otros países? Atentos, amigos de Horizontes, y atentos costarricenses, atentamente Carmen Antillón, economista. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, ahora sí le escuchamos con su reflexión en cuanto a la seguridad pública. Muchas gracias, Edgar. Bueno, con respecto a la seguridad, es cierto que ha habido siempre logros. Hay que reconocer que la burocracia del Ministerio de Seguridad y los diferentes cuerpos policiales, y incluyo también ahí el organismo de investigación judicial, tienen gente muy capaz, muy profesional, con mucha mística, que más bien hacen demasiado con los pocos recursos que se les dan. Ahora bien, nuestro país carece realmente de una política en materia criminal, de una política en materia de seguridad ciudadana, que ya en este país no es seguridad, sino que hablamos de inseguridad ciudadana. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa, y hay que analizar, no solamente el hecho de que se mantiene un altísimo nivel de homicidios, sino el tipo de homicidios. El otro día escuchaba al director del organismo de investigación judicial, a don Walter, diciendo que gran cantidad de esos homicidios eran temas de sicariato, temas de ajuste de cuentas, por problemas territoriales, por problemas de ventas, negocios que no llegaron a fructificar, hechos entre los mismos grupos de delincuentes. Ahora bien, esto nos tiene que llamar poderosamente la atención en el sentido de que eso significa que en Costa Rica cada vez más hay más organizaciones de delincuentes que cada día aprenden más de sus propios errores, cada día van mejorando, exactamente igual que una empresa se equivoca y va mejorando, y los delincuentes se equivocan y lamentablemente para el resto de la sociedad van mejorando.
el alto índice de homicidios, la enorme cantidad de homicidios producto de problemas territoriales, problemas de venta de drogas, problemas de sicariato, demuestran claramente que no tenemos una delincuencia común, sino que tenemos una delincuencia cada vez más organizada y que por lo tanto va a ser más difícil de combatir y que es necesario ya tener una política mucho más estable, una política de Estado en materia de seguridad ciudadana, que vaya de la mano con una reforma integral de todo lo que es el sistema penal de este país, para que sea mucho más expedito, mucho más efectivo, mucho más rápido, y una cosa importantísima, una buena y adecuada política penitenciaria. Es decir, si nosotros seguimos manejando solamente políticas de gobierno, dentro del mismo gobierno cambian de un día para el otro, nosotros no vamos a poder sostener la embestida que vamos a recibir. Entonces necesitamos necesariamente un gobierno serio que sea capaz de plantear en la Asamblea Legislativa y a la población en general una serie de políticas de corto, mediano y largo plazo para hacerle frente a estos temas, donde por supuesto la educación, la prevención son cosas fundamentales. Exactamente lo mismo ocurre, por ejemplo, en otros temas, dejando el tema de la seguridad ciudadana, que me gustaría que un día pudiéramos conversar más extenso, con el tema, por ejemplo, que todo el mundo ha comentado de acueductos y alcantarillados, que es solamente la muestra de una de las muchas entidades que ha sido subutilizada, que está siendo mal manejada, mal administrada. Y vean ustedes qué preocupante, desde hace muchísimo tiempo, de la administración anterior e incluso administraciones tras anteriores, como el caso de Liberación Nacional, se sabe que en este país casi el 50%, entre el 40 y el 50% del agua se escapa por los acueductos, se pierden los acueductos. Es razonable y es entendible, porque no hay nada perfecto, de que se pierda un 5%, exageremos, un 10%, pero que se pierda el 50% del líquido. Eso es una barbaridad, y eso es una cuestión que tiene años, y nadie le ha metido el diente para ver cómo soluciona el problema. Uno recorre aquí la misma capital, mire, yo tengo la oficina aquí cerca de la Corte, y aquí, a 3 cuadras, en las 3 cuadras alrededor de mi oficina, hay un montón de nacientes de agua, porque ya ni siquiera son fugas, son nacientes de agua en medio de la falsa, y esas cosas no las atienden. Esas son fugas terribles, y un pésimo manejo administrativo, una pésima atención, una falta además total de solidaridad con la población en medio de la pandemia, con respecto al tema de los servicios, la corta de servicios. Lo mismo pasó con el tema de la electricidad. Continuando con el tema, hay una serie de cosas. Es muy difícil analizar en un solo programa toda la gestión, pero a mí me preocupa también, y es entendible, que el gobierno no solamente ha hecho algunas cosas mal, sino que el gobierno ha buscado hacer algunas cosas que no han favorecido al país en general, pero que sí le han salido bien. Y una de ellas es el hecho de que han logrado la alianza con los partidos tradicionales, como pasó con Liberación Nacional y como pasó con la Unidad Social Cristiana, para aprobar una ley fiscal que no ha dado ningún resultado realmente positivo. Para, por ejemplo, obtener apoyo para limitar libertades. A mí me resulta increíble, que haya trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, que vayan, por ejemplo, a apoyar y a votar por Liberación Nacional y la Unidad en las próximas elecciones, y vayan a votar por sus candidatos a diputados, después de que los diputados de esos partidos pasaron a la ley de huelga, una ley represora, una ley retrógrada, una ley que va en contra de los derechos humanos. El tema de la ley de las huelgas, eso es una barbaridad. Y por otro lado también me resulta increíble que con algunas honrosas excepciones en los sectores sindicales no ha habido realmente la respuesta que uno esperaba de los sectores sindicales. Y eso es lamentable, porque el país necesita de todos los grupos de presión y de todas las diferentes... Es que hemos visto a algunos sindicatos alineados y otros a la venta. Y aprovecho ya que lo interrumpí para enviarle un saludo a nuestro buen amigo don Carlos Monge, que nos manda un comentario. Dice: estoy de acuerdo con el desastre del PAC, pero aceptemos que la crisis es de más allá. El Poder Judicial no es de justicia pronta, ni la educación corresponde al presupuesto que se le asigna. Va más allá del PAC, dice don Carlos Monge. Continúe, doctor Walter Rubén Hernández.
No, por supuesto, yo lo acabo de decir, es decir, esto no es solamente culpa de estas dos administraciones, estas dos administraciones han venido a desnudar además un problema serio de nuestro país, que es la falta de educación y de cultura política, el hecho de que la gente vote por costumbre. Aquí ya ser de un partido político es como ser partidario de un equipo de fútbol, o sea, y no puede ser eso. O sea, porque uno por pasión es sapricista, o es liguista, o es cartago, o es herediano, no. Acá se trata de que el país hay que sentarse a meditar, hay que sentarse a estudiar, hay que estudiar y conocer la historia del país, entender qué se hizo bien, qué se hizo mal, por qué llegamos al punto donde estamos. La historia de Costa Rica no se acaba con Juan Santamaría quemando el mesón. Lamentablemente, hasta a nivel universitario, pareciera que eso es así y no puede ser así. La gente necesita educarse. ¿Por qué? Porque la democracia crece y se fortalece mediante la educación. Hay que educar al soberano, decía Sarmiento. Bueno, le pide por acá doña Carmen Antillón que nos vuelve a escribir, casi nunca nos escribe 2 veces en el mismo programa. Dice doña Carmen Antillón, por favor, me gustaría escuchar un comentario del doctor en el sentido de la creación de la OPAT y cómo el presidente ha sido acusado. Esto es una manera de manipular al mejor estilo de Cuba y Venezuela. Y me gustaría su comentario en cuanto al derecho y lo que es el riesgo para nosotros de ser manipulados. Bueno, vea, con respecto a la OPAT, era un tema que iba a tocar en algún momento. Una de las cosas lamentables que ha tenido el gobierno anterior, pero este gobierno ya ha llegado a límites que no esperábamos, es el tema de la intromisión en los derechos ciudadanos y la violación de la libertad y de la privacidad de la población, porque lamentablemente ha habido una fuerte manipulación. No olvidemos que el PAC es un partido extraño, porque si bien lo vota o lo conformaron al principio mucha gente de clase media, sus ideólogos vienen de la izquierda, tiene asiento en el Foro de Sao Paulo que reúne a los partidos marxistas, una alianza con el Frente Amplio, se alió con ciertos sectores de ultraderecha y neoliberales. En este momento prácticamente están dejando gobernar a este señor Garnier, que como empresario que es no sabe gobernar. Los empresarios pueden ser buenos en sus negocios, pero no saben gobernar, lo han demostrado históricamente y sobre todo en este país. Y la UPAD es una prueba culpable de que aquí lo que hay es un deseo manifiesto de mantener al pueblo en la mayor desidia posible, engañarnos siempre con el tema de la paz, y que como somos una democracia no podemos protestar, no podemos salir a la calle, saber qué hacemos exactamente, y básicamente ejercer un control general de tal manera de que puedan repetir una tercera vez y posiblemente quisieran perpetuarse en el poder. Y les soy sincero, el problema es que tienen una posibilidad de llegar a una segunda vuelta, y vaya usted a saber lo que puede llegar a pasar en una segunda vuelta en este país. Vea lo que pasó la vez pasada. Es decir, fue lamentable. O sea, las elecciones en Costa Rica del 2018, cuando terminó electo este señor Carlos Alvarado, son vergonzosas en la historia política y democrática de nuestro país, haber terminado eligiendo entre dos candidatos que no conocían de la misa a la media y que llegaron por temas que no eran temas de poder ejecutivo, sino que se terminó hablando de temas religiosos. ¿Cómo ve, doctor Walter Rubén Hernández, la gestión? Todavía nos quedan unos 5 minutos. La gestión del Tribunal Supremo de Elecciones en lo que es la formación ciudadana, para que el ciudadano vote más allá de las pasiones políticas, sino que vote de una manera más racional, pensando, meditando su voto. Nos ha venido, simplemente se volvió un tribunal tramitador, o usted cree que está contribuyendo a la formación ciudadana? Mire, sinceramente yo no conozco realmente de que el Tribunal Supremo de Elecciones está haciendo algún trabajo de concientización y de educación política, que es lo que necesita este país. Tampoco se lo escucha hablar nunca a nivel de, por ejemplo, los programas de educación cívica o de la materia de sociales en escuelas y colegios. Más bien he podido ver cierta manipulación en algunos textos por parte del Ministerio de Educación, que es lamentable, inclusive que el Tribunal Supremo no haya tomado cartas en el asunto, porque ahí hay evidentemente beligerancia política de parte del Ministerio con respecto a fomentar o a tratar de adoctrinar a favor del Partido de Acción Ciudadana.
Y a mí me molesta muchísimo que el Tribunal Supremo de Elecciones, básicamente, ha venido trabajando de una manera tal que lo único que está tratando en este momento es que nos diga por quién tenemos que votar. Es decir, ha ido limitando más bien la libertad. Cuesta muchísimo inscribir un partido, las exigencias son exageradas, se piden una serie de requisitos, se prohíbe esto, se prohíbe aquello, se prohíbe lo otro. Le han ido quitando incluso la alegría al día de las elecciones. El tema de los embanderamientos, todo lo que antes nos hacía sentir diferentes al resto de Centroamérica, de aquí y del mundo, las elecciones ticas era como un verdadero carnaval de democracia y de libertad. Bueno, todo eso el mismo Tribunal Supremo de Elecciones se va encargando de irlo limitando. A mí personalmente me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones requiere una cirugía profunda, así como lo requieren muchas de las instituciones. Yo soy partidario personalmente de una reforma grande, no necesariamente una constituyente, aunque muchos de los temas requerirían de una constituyente, pero sí a partir del artículo 95 de la Constitución en adelante, reformar la forma en que tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, instituciones autónomas, el Tribunal Supremo de Elecciones, la forma en que escogemos magistrados, diputados, incluso la división política del país que no atiende realmente a las realidades económicas y sociales que vivimos. Entonces, requerimos reformas profundas, es necesario que hagan las reformas. ¿Cómo ejercer esa supervisión ciudadana cuando se ha demostrado que el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, es decir, los tres poderes de la República, y le agregamos al Poder Económico, no necesariamente los más responsables, se han venido uniendo? ¿Y cómo se defiende el pueblo? El eterno tema de la democracia es que la democracia se perfecciona precisamente por su ejercicio. La democracia no es el mejor sistema, pero como decía John Kennedy, es el menos malo, porque va mejorando, va aprendiendo de sus errores. Y fundamental es la educación del pueblo, y la mayor libertad posible. Libertad, lo que la gente necesita es libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, no que se la limiten con proyectos como el de los PAS o con leyes que son totalmente denigrantes para el pensamiento. Vea usted lo que pasó, por ejemplo, durante los temas estos de la pandemia, que hubo un grupo de profesionales y químicos y médicos y otras profesiones que pusieron en conocimiento de la población por medio de las redes sociales el uso de algunas sustancias que no son típicas, es decir, que se estaban utilizando, la hidrocloroquina, si mal no recuerdo, así, y a Rolando Araya, por ejemplo, se mandó una orden sanitaria diciendo que tenía que quitar eso del gobierno. Por favor de Dios, eso es censura, eso es limitar la libertad de expresión. Le dice el ministro de Salud, la presidenta de la Caja. Yo al principio estaba muy contento con los demás, pero la gestión de la Caja ha sido lamentable. En general la gestión de la Caja se ha venido al suelo. Las compras de mascarillas a personas que no son vendedores ni fabricantes de mascarillas. La desaparición de millones de dólares en compras de mascarillas. Le voy a decir una cosa, yo no entiendo por qué nuestro país compró trenes a China en vez de utilizar ese dinero y esperarse 1 o 2 años para utilizar ese dinero para crear 150 espacios en las unidades de cuidados intensivos. Ahí estaba el dinero. ¿Por qué se atendió un capricho de tratar de traer trenes, que además trenes que en este momento ni siquiera se pueden utilizar porque no están hechas las vías adecuadas y están hechos los recorridos adecuados para semejantes máquinas, pero se está gastando un montón de dinero para tenerlos ahí paralizados? Muy bien. Aquí el tema de las prioridades y el tema de la planificación sencillamente no existe. Muy bien, el tiempo se nos fue, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Hoy hemos tratado el tema de resultados de la gestión unos dicen de la estadía de Carlos Alvarado en Zapote, nosotros decimos resultados de la gestión del gobierno de Carlos Alvarado, aunque no ha sido la más exitosa ni nos ha demostrado conocimiento, destreza, habilidades para poder gobernar de la mejor manera. Improvisación, eso es lo que tenemos, compadrazgo, amiguismo, usted se queda en el puesto, tiene mi voto de confianza, aunque siga haciendo miles y miles de millones de dólares las pérdidas, y en otras instituciones, como usted lo acaba de mencionar en la Caja, hay grandes interrogantes que deberían de ser dilucidadas en los próximos días. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Edgar, un gusto, un saludo a todos los escuchas y por favor
Que tengan un muy buen año 2021 y no perdamos la fe. Tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y la esperanza es algo que no puede perderse. Vamos para adelante, participen en esta democracia. Gracias, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Nosotros nos vamos. Mañana regresa a Horizontes a las 7:20 aquí en 96.3. Este programa dentro de unos minutos estará en nuestra página de Facebook, Programa Horizontes Costa Rica en Facebook. Búsquenos así, Programa Horizontes Costa Rica en Facebook. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y visite nuestro canal en YouTube, Programa Horizontes Costa Rica. Buenos días para todos y hasta mañana. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Contá siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas.